Hay una generación que nadie celebra. No tiene estética propia en redes sociales, no tiene hashtag viral, no tiene documentales en Netflix dedicados a su crisis de identidad, no tiene gurús en TikTok hablando de su trauma colectivo, no tiene a nadie peleando por su representación. Y sin embargo, es la generación más adaptada, más resistente y más psicológicamente sólida que ha existido en el último siglo. Si naciste entre 1965 y 1980, esto va sobre ti, y lo que estás a punto de escuchar va a cambiar la forma en que te ves a ti mismo. No porque sea motivación barata, sino porque es la verdad que nadie ha tenido el tiempo de decirte en voz alta. Eres la generación X, y el mundo cometió un error enorme al olvidarte. Vamos a hablar de eso ahora. Empieza aquí, con una imagen. Tienes 8 años, o 10, o 12. Las calles de tu barrio son tu territorio. No hay GPS, no hay aplicación de mapas, no hay forma de que tu madre sepa exactamente dónde estás en este momento. Y eso está bien, eso es lo normal. Sales por la mañana con una sola instrucción. Llega antes de que oscurezca. Y entre esa instrucción y esa hora, el mundo entero te pertenece. Te caes, te levantas, peleas con alguien, haces las paces, inventas juegos con nada, construyes algo con lo que encuentras, resuelves un problema que nadie te enseñó a resolver porque nadie está ahí para enseñártelo. Y llegas a casa con las rodillas raspadas, el pelo lleno de polvo, los zapatos destruidos y una experiencia que ningún algoritmo puede replicar. Eso fue tu infancia. Y lo que no sabías en ese momento es que cada caída, cada decisión tomada sin adultos cerca, cada problema resuelto en la calle con tus propios recursos, estaba construyendo algo en tu cerebro que la mayoría de las personas hoy en día nunca va a tener. Resiliencia real. No la resiliencia que se pone en el currículum, no la que se menciona en el workshop de empresa. La resiliencia que se construye cuando no hay red de seguridad, cuando no hay nadie que venga a rescatarte. Cuando aprendes, de forma absolutamente visceral, que si no lo haces tú, no lo hace nadie. Eso eres tú. Eso eres exactamente tú. Y el mundo moderno no lo reconoce porque no sabe cómo medirlo. Pero antes de seguir, necesito que entiendas el contexto de lo que estás escuchando, porque esto no es nostalgia. La nostalgia es mirar atrás con cariño y no entender por qué. Lo que estamos haciendo aquí es diferente, es disección. Es tomar lo que viviste y verlo con claridad clínica para que puedas entender exactamente qué te hizo y exactamente por qué eso importa hoy más que nunca. Porque hay algo que está pasando ahora mismo en el mundo que hace que lo que tú aprendiste en esas calles, en esas tardes sin supervisión, en esas décadas antes de que Internet existiera, sea exactamente lo que el mundo necesita y no sabe cómo producir. Vamos a verlo. Creciste en un mundo que no se explicaba a sí mismo constantemente. Piénsalo. Cuando eras niño, los adultos no te daban contexto emocional para cada situación. No había conversaciones sobre cómo te sentías después de un conflicto. No había validación inmediata de cada emoción. Te caías y te decían, levántate. Fallabas y te decían, inténtalo de nuevo. Perdías y no había trofeo por participar. ¿Eso fue cruel? No. Fue formativo de una manera que la psicología moderna está tardando demasiado en reconocer. Porque lo que eso creó en ti es una capacidad que tiene un nombre técnico: tolerancia a la frustración. Y es exactamente lo que más escasea en el mundo actual. La tolerancia a la frustración es la habilidad de seguir funcionando, seguir moviéndote, seguir tomando decisiones incluso cuando las cosas no van como esperas. Es la habilidad de sentir incomodidad sin colapsar, de enfrentar el fracaso sin que te defina, de esperar sin que la espera te destruya. Y tú la tienes. La desarrollaste antes de los 10 años en una época donde no había otra opción. No había pantalla a la que escapar, no había notificación que distrajera, no había gratificación instantánea que compensara el malestar. Había el malestar, y había que atravesarlo. Y lo atravesaste, una y otra vez, hasta que tu sistema nervioso aprendió que el malestar no es el fin del mundo, que la incomodidad es temporal, que al otro lado de la frustración hay algo que vale la pena. Eso es un regalo. Es un regalo que costó caro, pero es tuyo. Y hay más, porque la generación X no solo aprendió a tolerar la frustración, aprendió algo igualmente escaso y quizá más poderoso. Aprendió a aburrirse. Espera, quédate aquí un segundo porque esto es más importante de lo que parece. El aburrimiento tiene mala reputación.
En el mundo actual, el aburrimiento es el enemigo número uno. Cada pantalla, cada aplicación, cada plataforma, cada algoritmo existe con un único objetivo: que nunca te aburras, que nunca haya un momento de silencio, que nunca haya un espacio vacío que tu propia mente tenga que llenar. Y eso tiene un costo enorme, porque el aburrimiento no es una amenaza, es un estado mental donde ocurren las cosas más interesantes que puede hacer un cerebro. La creatividad surge del aburrimiento. La imaginación surge del aburrimiento. Las ideas que cambian vidas surgen del aburrimiento. Los proyectos que importan, las conversaciones que conectan, los descubrimientos personales más profundos, todo eso surge de un momento de silencio donde la mente no tiene ningún estímulo externo y tiene que crear el suyo propio. Tú lo sabes, lo viviste. Pasaste tardes enteras sin nada que hacer y tu mente inventó mundos. Construiste juegos de la nada, creaste historias que nadie te pidió, exploraste ideas sin ningún propósito práctico, solo porque tu mente necesitaba moverse y no había pantalla para moverla por ti. Eso construyó algo en tu cerebro que los neurocientíficos llaman red neuronal por defecto. Y es la red que se activa cuando no estás enfocado en una tarea específica. Es la red de la creatividad, de la introspección, de la resolución de problemas complejos, de la empatía, de la planificación a largo plazo. Y se desarrolla en el aburrimiento, se fortalece en el silencio, se construye en los momentos donde no hay nada que hacer y el cerebro tiene que crear algo propio. La generación X tiene esa red más desarrollada que cualquier generación posterior, no porque sean más inteligentes, sino porque tuvieron el tiempo y las circunstancias para desarrollarla. Y eso, en el mundo de hoy, es una ventaja enorme. Ahora vamos más profundo, porque hay algo que la generación X cargó y que nadie habló nunca en voz alta. Algo que moldeó no solo su infancia, sino toda su vida adulta, y que explica muchas de las cosas que haces hoy sin saber exactamente por qué. La generación X aprendió desde muy joven que el mundo no iba a detenerse por sus problemas, que la vida seguía independientemente de cómo te sintieras, que había cosas que hacer aunque no tuvieras ganas, que había responsabilidades que asumir aunque nadie te hubiera preparado para asumirlas. Los psicólogos tienen una frase para esto: madurez prematura. No como trauma, no necesariamente, aunque a veces lo fue, sino como estado natural de una generación que fue criada con una autonomía que hoy sería impensable. Ibas solo al colegio, ibas solo a casa, ibas solo al médico en algunos casos. Te quedabas solo por las tardes mientras tus padres trabajaban. Tomabas decisiones que hoy consideraríamos demasiado grandes para un niño de esa edad. Y no porque tus padres no te quisieran, sino porque así era el mundo. Porque la independencia no era un objetivo educativo, era simplemente lo que ocurría. Y eso creó algo en ti que no es ni bueno ni malo. Es simplemente lo que eres. Una persona que sabe funcionar sola. Una persona que no espera que el mundo venga a salvarla. Una persona que cuando hay un problema, antes de buscar ayuda, ya está buscando soluciones. Y eso tiene una cara brillante. Eres eficiente, eres autosuficiente, eres la persona que llaman cuando hay una crisis real porque saben que no vas a perder el tiempo en pánico. Eres la persona que sigue funcionando cuando los demás colapsan. Eres el ancla. Eres la calma dentro del caos. Y eso es real, eso es genuino, eso es tuyo. Pero tiene también una cara difícil, y necesito decirla porque si no, esto sería solo un video de autoayuda barata y no quiero hacerte eso. La cara difícil es esta. Esa independencia que fue tu salvación también puede ser tu cárcel, porque hay personas que nunca aprendieron a pedir ayuda, que normalizaron cargarlo todo solas, que convirtieron el silencio sobre el dolor en una identidad,
que llevan décadas funcionando a un nivel de estrés crónico que llaman simplemente vida, y que no saben o no pueden soltar eso, porque soltar significa depender, y depender fue peligroso, o al menos aprendiste que podía serlo. No estoy diciendo que eso es todos, no estoy diciendo que es tú necesariamente, pero si algo de eso resuena, si hay algo en esas palabras que se siente demasiado familiar, entonces ya sabes que existe, y saber que existe es el primer paso para decidir qué hacer con ello. Eso es lo que diferencia a la generación X de cualquier otra, la capacidad de mirar las cosas de frente, sin dramatismo, sin victimismo, con una honestidad casi brutal, y luego decidir qué hacer. Ahora hablemos de algo que la generación X tiene que enfrentar hoy que ninguna generación anterior tuvo que enfrentar de esta manera. La generación X fue la primera generación obligada a hacer una transición radical en tiempo real, no gradual, no suave, no con tiempo para adaptarse, de golpe. Viviste una parte de tu vida en un mundo completamente analógico, sin internet, sin teléfonos móviles, sin redes sociales, sin correo electrónico, con cartas físicas, con llamadas desde teléfonos fijos, con información que llegaba por periódicos y televisión, con fotografías que tardaban días en revelarse, con un mundo donde todo tenía fricción, donde todo requería tiempo, donde la inmediatez no existía. Y luego, en el espacio de pocos años, todo cambió. Internet llegó, los teléfonos móviles llegaron, el correo electrónico llegó, las redes sociales llegaron, y de repente el mundo donde habías aprendido a moverte dejó de existir, y tuviste que aprender uno completamente nuevo, sin manual, sin preparación, sin ningún modelo a seguir porque nadie había hecho esto antes. Esa transición la hiciste en tu vida adulta, cuando ya tenías una forma de hacer las cosas, cuando ya tenías hábitos establecidos, cuando ya tenías una forma de entender el mundo, y tuviste que rehacerlo todo. Aprender tecnología desde cero siendo adulto, adaptarte a velocidades de información que tu cerebro no estaba diseñado para procesar, mantener el ritmo de un mundo que cambiaba más rápido de lo que podías asimilar. Y lo hiciste, sin quejarte demasiado, sin pedir que el mundo se detuviera a esperarte, sin exigir que las cosas fueran como antes. Lo hiciste. Y eso, en términos psicológicos, es extraordinario. Porque la adaptabilidad no es una habilidad que se desarrolla en la comodidad, se desarrolla en la disrupción, en el cambio, en el momento en que todo lo que conoces desaparece y tienes que construir nuevo conocimiento desde donde estás. La generación X hizo eso no una, sino múltiples veces, con la tecnología, Con las crisis económicas, con los cambios culturales, con el derrumbe de estructuras que se suponían permanentes. Y cada vez la respuesta fue la misma: adaptarse, seguir, funcionar. Esa es la marca real de la generación X. No es una estética, no es una playlist de los 90, no es una referencia a una película de culto. Es la capacidad de seguir funcionando cuando el mundo deja de tener sentido. Y eso, hoy más que nunca, es exactamente lo que el mundo necesita. Vamos al siguiente nivel, porque hay algo que quiero que entiendas sobre la forma en que la generación X procesa el mundo, y es algo que no suele aparecer en los artículos sobre esta generación. La generación X tiene una relación particular con la autenticidad. No porque sea una palabra que usen mucho, de hecho es exactamente lo contrario. La generación X tiene una sensibilidad muy fina para detectar lo falso, para identificar lo que no es real, para ver a través de las capas de performance y llegar a lo que hay debajo. Y eso viene de algo. Viene de haber crecido en una época donde la comunicación era directa, donde la gente decía lo que pensaba sin 10 capas de consideración previa, donde las relaciones eran presenciales y por lo tanto era mucho más difícil mantener una máscara indefinidamente, donde el mundo era más lento y esa lentitud daba tiempo para observar, para leer a las personas, para entender las situaciones con profundidad antes de reaccionar. Ese es un músculo que se desarrolla con tiempo y atención,
y la generación X tuvo ambos, lo que significa que cuando algo no es auténtico, lo sientes inmediatamente. Cuando alguien está performando en lugar de siendo, lo detectas. Cuando una situación no es lo que parece, algo en ti lo sabe antes de que tu mente lo procese conscientemente. Y en el mundo actual, donde todo es curado, donde todo es filtrado, donde todo es construido para una audiencia, esa capacidad es más valiosa que nunca. Porque el mundo moderno está saturado de ilusión, de apariencia, de superficialidad construida con precisión quirúrgica para parecer profunda. Y tú tienes el antídoto natural, la capacidad de ver más allá, de llegar a lo real, de quedarte con lo que tiene sustancia y dejar caer lo que no la tiene. Eso no te hace cínico, te hace preciso. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. El cínico descarta todo porque nada le importa. El preciso discrimina porque sabe exactamente lo que vale la pena. Tú eres lo segundo. Y eso, en términos de toma de decisiones, relaciones, construcción de vida, es una ventaja competitiva que muy pocas personas tienen. Ahora hablemos de algo diferente. Algo que la generación X no suele reconocer en voz alta, pero que está ahí, debajo de esa autosuficiencia, debajo de esa fortaleza, debajo de esa capacidad de adaptarse y seguir, hay algo que la generación X cargó que nadie reconoció en su momento. Una soledad particular. No la soledad del aislamiento, no la soledad de no tener a nadie, sino la soledad de ser la generación que nadie ve. La generación entre dos mundos. Demasiado joven para ser boomer, demasiado mayor para ser millennial. Siempre en el medio, siempre siendo el puente, siempre resolviendo los problemas de todos desde ese espacio invisible donde nadie viene a preguntar cómo estás. Los boomers tienen sus conversaciones, los millennials tienen sus conversaciones, la generación Z tiene sus conversaciones, y la generación X está ahí, funcionando, resolviendo, adaptándose, siendo exactamente lo que el momento necesita sin que nadie se tome el tiempo de mirarlos y decir, oye, gracias. Oye, ¿cómo estás tú? Oye, ¿necesitas algo? Y eso tiene un peso que muchos de ustedes llevan en silencio porque así aprendieron a cargar las cosas. En silencio, sin hacer ruido, sin pedir que el mundo se detenga a reconocerte. Pero necesito decir esto aquí, en voz alta, porque importa. Lo que hiciste importa. Lo que sigues haciendo importa. La forma en que navegaste un cambio de mundo sin precedentes mientras seguías siendo funcional, mientras seguías cuidando a otros, mientras seguías construyendo, ese esfuerzo es real y merece ser reconocido. No porque necesites validación externa para sentirte completo, tú ya superaste eso hace mucho tiempo, sino porque el reconocimiento de lo que fue difícil es parte de poder soltarlo, de poder mirar hacia adelante sin el peso invisible de todo lo que nunca fue nombrado. Eso es lo que estamos haciendo aquí, nombrándolo. Y hay más, porque la historia de la generación X no termina en el pasado. Está pasando ahora mismo, en tiempo real. Y lo que está pasando ahora mismo es posiblemente lo más importante de todo. Ahora mismo, en este momento, la generación X está en el punto más crítico de su vida. No en el pasado, no en la nostalgia. Aquí, ahora, entre los 40 y los 60 años, en el momento donde todo converge, donde las decisiones que tomaste en los últimos 20 años están dando sus frutos o sus consecuencias, donde los hijos, si los tienes, están creciendo o ya crecieron, donde los padres, si siguen aquí, empiezan a necesitar cuidado, donde la carrera profesional llega a su punto de mayor claridad o mayor crisis, donde el cuerpo empieza a recordarte que no eres invencible, donde las preguntas que postergaste durante décadas porque no había tiempo para hacerlas, empiezan a golpear con una urgencia que no puedes ignorar. ¿Qué quiero realmente? ¿Estoy viviendo la vida que elegí o la que simplemente fue ocurriendo? ¿Hay algo que quise hacer y nunca hice? ¿Es demasiado tarde? Y aquí es donde la fortaleza de la generación X puede convertirse en su mayor obstáculo. Porque esa misma capacidad de seguir funcionando, de adaptarse, de cargar con todo sin quejarse, puede hacer que postergues esas preguntas indefinidamente. Puede hacer que sigas siendo el ancla para todos mientras tú mismo te hundes lentamente. Puede hacer que te convenzas de que no hay tiempo para eso ahora, de que primero hay que resolver lo de los demás, de que tu momento vendrá después. Y el después nunca llega, porque siempre hay algo más urgente.
Siempre hay alguien que necesita algo, siempre hay una responsabilidad que requiere tu atención antes de que puedas atender la tuya propia. Y eso, para alguien que fue criado para ser autosuficiente y para poner la funcionalidad por delante de todo, es una trampa perfecta, una trampa invisible, una trampa que no parece trampa porque se parece exactamente a lo que siempre hiciste, a lo que siempre funcionó. Pero hay una diferencia. Cuando tenías 20 años, seguir funcionando era todo lo que necesitabas. Cuando tienes 50, seguir funcionando sin preguntarte hacia dónde, sin saber qué quieres construir, sin espacio para lo que tú necesitas, ya no es suficiente, ya no alcanza. Y en algún punto de tu vida, si no lo has sentido ya, vas a sentir eso. Un agotamiento que no es físico, una fatiga que no se resuelve con dormir, una sensación de vacío en medio de una vida que, desde afuera, parece completamente en orden. Y eso no es un fallo, no es una crisis, no es que algo esté roto. Es simplemente la señal de que seguir funcionando en modo automático ya no es una estrategia viable, de que es momento de hacer algo que la generación X no siempre sabe hacer fácilmente. Detenerse, mirar hacia adentro y elegir. No adaptarse a lo que viene, sino elegir activamente lo que quieres que sea. Eso es lo más difícil que puede hacer alguien que fue criado para reaccionar, para adaptarse, para resolver. Pero también es lo más poderoso. Porque si la generación X tiene algo que ninguna otra generación tiene en este momento, es perspectiva. Has visto el mundo antes de Internet y después de Internet. Has vivido en la lentitud y en la velocidad. Has conocido el mundo analógico y has sobrevivido la transformación digital. Has visto modas ir y volver. Has visto crisis llegar y pasar. Has visto estructuras que parecían eternas desmoronarse y has visto cosas que nadie esperaba emerger. Esa perspectiva tiene un valor que es imposible de comprar, imposible de aprender en un curso, imposible de obtener en menos tiempo del que a ti te tomó construirla. Y lo que esa perspectiva te da es algo que las generaciones más jóvenes no tienen todavía. La capacidad de distinguir lo urgente de lo importante, lo permanente de lo temporal, lo que vale la pena de lo que simplemente hace ruido. Porque cuando has vivido suficiente, cuando has visto suficiente, cuando has pasado por suficiente, desarrollas un filtro que los años construyen y que ningún otro proceso puede replicar. Y ese filtro te permite, si lo usas conscientemente, tomar decisiones con una claridad que muy pocas personas tienen en ningún momento de su vida. Eso es poder real, no el poder del volumen, no el poder de la visibilidad, no el poder del ruido. El poder del criterio, de la selección, de saber exactamente qué dejar entrar y qué dejar fuera. En un mundo donde todo compite por tu atención, donde cada plataforma, cada persona, cada institución quiere un pedazo de ti, esa capacidad es extraordinaria. Úsala. Ahora quiero hablarte de algo más específico. Algo que la generación X experimenta de una manera particular y que tiene que ver con las relaciones, con las conexiones, con la forma en que te vinculas con las personas. Porque hay algo diferente en cómo la generación X construyó sus relaciones, algo que viene directamente de haber crecido en un mundo presencial. Las amistades de la generación X se formaron cara a cara, en la calle, en el colegio, en los barrios, en los espacios físicos donde la convivencia era inevitable y donde las relaciones tenían que sostenerse sin herramientas digitales. No había manera de mantener una amistad mandando mensajes. Tenías que estar ahí. Tenías que aparecer. Tenías que invertir tiempo físico real en las personas que importaban. Y eso tiene una consecuencia profunda en la calidad de esas conexiones. Las relaciones que se construyen en presencia, con tiempo, con fricción real, con conflictos que hay que resolver mirándose a la cara, con momentos compartidos que no fueron registrados ni publicados, son cualitativamente diferentes a las relaciones que se construyen a través de una pantalla. Son más profundas, más complejas, más reales. La generación X sabe lo que es tener un amigo de verdad, no un seguidor, no un contacto, un amigo. Alguien que conoce tu historia, que estuvo en los momentos que importaron, que no necesita actualizaciones constantes porque tiene un archivo real de quién eres. Y eso, en el mundo de hoy, donde la soledad es una epidemia, donde la gente tiene miles de conexiones digitales y ninguna relación real, es algo que la generación X entiende instintivamente porque lo vivió. Sabes la diferencia, puedes sentir la diferencia.
Y eso te da una brújula en las relaciones que a muchas personas les tomará décadas desarrollar si es que lo logran. Porque las relaciones auténticas requieren algo que el mundo moderno hace cada vez más difícil. Requieren presencia, requieren tiempo, requieren la voluntad de estar incómodo y quedarte de todas formas. Requieren mostrar quién eres sin la protección de una pantalla, sin la posibilidad de editar antes de enviar, sin la opción de desaparecer si la conversación se complica. Y eso lo aprendiste antes de que existiera otra opción. Lo llevas en el cuerpo, lo llevas en la forma en que miras a las personas cuando hablas con ellas, en la forma en que prestas atención real, en la forma en que sabes escuchar sin estar pensando en la respuesta que vas a publicar. Eso no es un detalle menor. En un mundo que está perdiendo la capacidad de conexión real, esa habilidad es casi revolucionaria. Ahora hay algo que quiero abordar directamente. Algo que la generación X a veces siente, pero no siempre articula. Una tensión particular con el mundo moderno. Porque hay momentos donde todo lo que valoras, la profundidad, la paciencia, la autenticidad, la capacidad de estar sin estímulo constante, parece estar en conflicto directo con cómo funciona el mundo ahora. El mundo moderno premia la velocidad, tú valoras la profundidad. El mundo moderno premia la visibilidad, tú valoras la sustancia. El mundo moderno premia la reactividad, tú valoras el silencio. Y eso puede crear una sensación de no encajar, de estar fuera de sintonía con los ritmos que el mundo exige, de ser demasiado lento, demasiado serio, demasiado analógico en un mundo que se mueve a velocidad digital. Y quiero decirte algo sobre eso. Esa tensión que sientes no es un problema, es una señal. Es la señal de que no has perdido algo esencial en la transición, de que en algún lugar dentro de ti hay algo que sabe cuándo el ruido es demasiado, cuándo la velocidad destruye más de lo que construye, cuándo la superficialidad está disfrazada de conexión. Y ese algo es valioso. No lo intercambies por velocidad. No lo sacrifiques por visibilidad. No lo abandones para encajar en un ritmo que en el fondo sabes que no es sostenible. Porque el mundo, eventualmente, siempre regresa a lo que funciona. Y lo que funciona son las cosas que la generación X aprendió antes de que el ruido lo hiciera todo más complicado. La paciencia, la profundidad, la capacidad de construir algo real con el tiempo y el esfuerzo que requiere. Eso no pasa de moda. Nunca ha pasado de moda. Solo a veces queda eclipsado por la última tendencia que en 6 meses nadie va a recordar. Y hablando de lo que no pasa de moda, hay algo sobre la generación X que el mundo moderno está empezando a reconocer, aunque todavía no lo haga en voz alta. La salud mental de la generación X es diferente. No mejor, no peor. Diferente. Y entender esa diferencia importa. Creciste en una época donde no se hablaba de salud mental. No porque no existiera, sino porque no había lenguaje para ello. No había terapeutas en la escuela. No había conversaciones sobre trauma en el seno familiar. No había recursos digitales llenos de contenido sobre regulación emocional. Había la vida, y lo que la vida traía, y la expectativa implícita de que lo manejabas, y lo manejaste. Pero hay un costo en manejar sin nombre. Hay un costo en cargar sin vocabulario para lo que cargas. Hay un costo en ser fuerte cuando lo que necesitas es ser sostenido. Y ese costo puede ser invisible durante décadas. Puede parecer simplemente cómo funciona la vida. Puede parecer normal porque fue siempre lo normal que conociste. Hasta que un día, por cualquier razón, el costo se vuelve imposible de ignorar. Y eso no es debilidad, es acumulación. Es lo que pasa cuando un sistema carga sin descanso durante demasiado tiempo. Y la respuesta no es aguantar más. La respuesta es reconocer lo que hay y decidir cómo quieres relacionarte con ello. Porque tienes esa capacidad. La has tenido siempre. La diferencia es que ahora hay más herramientas, más lenguaje, más posibilidades de entender lo que pasó y de decidir qué hacer con ello. Y no tienes que abandonar la fortaleza para hacer eso. Puedes ser la persona que carga y la persona que suelta. Puedes ser el ancla y también dejar que alguien te sostenga a ti. Puedes ser autosuficiente y también pedir lo que necesitas. No son contradicciones. Son la versión completa de lo que ya eres. Ahora vamos al cierre. Pero no un cierre suave.
No uno de esos finales que te dejan sintiéndote bien sin haberte dicho nada real. Un cierre que importa. Piensa en esto. Hay generaciones que cambian el mundo haciendo ruido. Hay generaciones que cambian el mundo siendo visibles. Y hay generaciones que cambian el mundo simplemente siendo la roca sobre la que los demás construyen. La generación X es lo tercero. No es glamoroso, no es lo que los algoritmos celebran, no genera el tipo de contenido que se vuelve viral en 48 horas, pero es lo que sostiene todo lo demás. Eres el puente entre dos mundos, y los puentes no reciben aplausos. Los puentes simplemente sostienen el peso. Lo hacen de forma silenciosa, lo hacen de forma constante, lo hacen mientras todos los demás cruzan sin detenerse a mirar lo que hay debajo. Pero aquí está la pregunta que quiero que te lleves. La pregunta que quiero que resuene después de que este video termine. El puente ya cumplió su función, ya sostuvo el peso, ya permitió el cruce. ¿Y ahora? Ahora que llevas décadas siendo el puente, siendo el ancla, siendo la roca, siendo la persona funcional que todos necesitan, ¿qué quieres construir para ti? No para los demás, no como respuesta a lo que el mundo necesita de ti. Para ti. ¿Qué parte de la persona que fuiste antes de que el mundo te entrenara para ser útil a todos todavía está esperando espacio? ¿Qué quiso hacer esa versión de ti que salía por la mañana sin GPS, sin plan, sin nadie diciéndole qué hacer y volvía a casa con las rodillas raspadas y la satisfacción de haber vivido algo real? Esa persona sigue ahí, debajo de la agenda, debajo de las responsabilidades, debajo de las décadas de funcionar y adaptarse y seguir. Sigue ahí. Y tiene tiempo. Tienes tiempo. No infinito. Nadie lo tiene. Pero suficiente para elegir. Suficiente para dejar de simplemente adaptarte a lo que viene y empezar a construir activamente lo que quieres que sea. Eso es lo que la generación X tiene que aprender todavía. No la resiliencia. Ya la tiene. No la adaptabilidad. Ya la tiene. No la fortaleza. Ya la tiene de sobra. Lo que tiene que aprender es a usar todo eso para sí misma, para lo que quiere, para lo que importa en esta etapa, para lo que quedó sin vivir mientras estaba ocupada siendo fuerte para todos los demás. Eso es lo que te dejo, no como conclusión, sino como pregunta abierta que espero que no te deje dormir del todo bien. Porque las preguntas que no te dejan dormir son las únicas que realmente merecen una respuesta.